Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda plática previa al evento Cuéntame tu tesis. Eh, Bien, como hemos platicado en algunos otros espacios, en la plática que hubo en la semana pasada, el objetivo de este evento es no sé, adquirir un poquito herramientas de cómo comunicarnos de manera eficiente, de manera clara, pero en un ambiente, digamos, fuera del laboratorio, fuera de toda esa estructura cuadrada, donde utilizamos a lo mejor el mismo lenguaje, a lo mejor las mismas ideas, no sé, tratar de comunicar lo que hacemos en el laboratorio, pero a un ambiente completamente diferente, ¿no? Esto pues nos trae diferentes beneficios, empezando por la habilidad de comunicarnos y por pues muchas otras herramientas que nos puede proporcionar ya siendo egresados, ya siendo doctores, cuando tengamos que ofrecer alguna idea o algún proyecto que de alguna manera se lo vamos a tener que ofrecer a alguien con un perfil que puede ser completamente diferente al nuestro, y pues debemos ser capaces de convencerlos de que valen la pena nuestras ideas, ¿no? Entonces, pues de ahí partimos con la necesidad de saber comunicarnos. Y bueno, en esta ocasión tenemos a la doctora Gloria Delgado, que nos va a platicar sobre algunas herramientas para contar tu ciencia, así titula su plática. Y bueno, les platico un poquito de la doctora Gloria. Ella nació en Madrid, eh, estudió una licenciatura en física en la Universidad de La Laguna y al finalizar se mudó a México para hacer una maestría y un doctorado en astrofísica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla. En 2015 cursó un máster en comunicación científica, médica y ambiental en ahí me vas a ayudar, Universidad de Pompeu Fabra, Pompeu Fabra. ¿okay? Que le acercó profesionalmente a la comunicación de la ciencia. Ha trabajado como investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM hasta enero del 2022, cuando decidió dar un nuevo rumbo a su vida, y ahora vive de nuevo en España y se dedica a la comunicación científica como freelancer. Gloria imparte conferencias a estudiantes, científicos y público en general. Tiene una sección quincenal en Radio UNAM, donde presenta y produce 2 podcasts de ciencia. Escribe habitualmente en revistas de divulgación, lidera proyectos estrelleros que lleva la astronomía a niños y niñas hospitalizados, y su presencia en las redes sociales es extensa. Es miembro del comité asesor de divulgación científica en la editorial Penguin Random House y vocal de difusión de la red de científicos españoles en México. Entonces, pues bueno, le cedo la palabra a Gloria. Muchas gracias, Víctor. También quiero agradecer a Paulina, que es la persona que me invitó a dar esta charla. Y bueno, pues quiero animar a todos los que todavía no estén animados a que participen en este maravilloso concurso y oportunidad de enfrentar este reto, que es hablar de tu tesis en un lenguaje que no es el de tu comunidad, ¿no? Y bueno, yo les voy a presentar en esta charla. Aquí hay 6 puntos. Primero es muy breve, que es la comunicación científica. En realidad no voy a decir mucho porque quizás en un par de semanas hable un poco más del tema. Después les quiero contar mi historia, porque me gusta y porque quizás algunos se sientan reconocidos en alguna parte de ellas, o a lo mejor encuentren algo que les pueda servir. Voy a mencionar algunos formatos y herramientas que yo he utilizado y que a mí me sirven, y algunos consejos para su video y un poquito sobre storytelling, y después pues espero que podamos hablar un poco sobre dudas o curiosidades o cualquier tema relacionado que tenga. Entonces, bueno, ¿qué es la comunicación científica? Hay muchas definiciones, muchas ideas al respecto, ha ido modificándose a lo largo de los años.
términos que quedan englobados dentro de la comunicación científica. Yo, a modo un poco de broma, lo veo un poco así, donde este que está aquí no es un comunicador científico, sino realmente es la ciencia en sí misma, que está intentando recorrer este camino desde, perdón por estas transiciones que son horribles y es el primer consejo que no usen estas transiciones que acaban mareando, pero están por defecto, en fin. Entonces, este puente es como ese recorrido que tiene que hacer la ciencia para hablar de los procesos de la ciencia, de los conocimientos científicos, de los resultados que se obtienen en diferentes laboratorios o por investigadores, de las personas también, los científicos y los científicos, es parte de lo que se cuenta, ¿no? Y en este recorrido de llevar la ciencia a algún otro lugar, en realidad hay muchas formas de hacerlo y hay muchos caminos posibles, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito más sobre esto, porque en realidad esto es algo muy, muy básico, que como digo, en 2 semanas quizás ahondamos un poco más, pero básicamente yo ahora quisiera diferenciar por un lado la difusión, que se le llama difusión en general, y luego la divulgación y el periodismo científico. Lo que hay que tener en cuenta es a quién va dirigido y cuál es el objetivo, ¿no? de ese recorrido, ¿no? Quién está al final y por qué quieres recorrer ese camino. Entonces, por un lado está la difusión, que es el nombre que se le da cuando es una comunicación entre pares, entonces es cuando ustedes, estudiantes de maestría o doctorado, hablan con otros estudiantes o con sus asesores o en un congreso sobre su trabajo, pero con gente que habla el mismo lenguaje. Eso sería difusión. Y cuando se habla con un público general o un público que no sabe específicamente no tiene tu jerga, tu lenguaje o tus conocimientos, y no necesariamente es la gente que va por la calle. Por ejemplo, yo soy astrofísica, si escucho una charla sobre biología, pues yo sería un público no conocedor del tema, ¿no? Entonces, en ese caso nos referimos a divulgación o a periodismo científico. En general va dirigido a un público no conocedor de un tema y en el caso del periodismo científico, el objetivo es informar supuestamente de una manera objetiva y rigurosa, y en el caso de la divulgación puede tener otros objetivos como entretener, como educar, como inspirar, como fomentar nuevas vocaciones, como visibilizar, ¿no?, a comunidades minoritarias, como por ejemplo las mujeres dentro de la ciencia. Entonces, esta es la única división que quiero hacer, porque, por lo que acaba de contar Víctor, el objetivo de este video entonces es llegar a personas que no saben de su tema y que no entienden su lenguaje. Entonces, lo que ustedes van a hacer es divulgación. Y esta es una frase que me encontré leyendo algunos artículos y me gustó, ¿no? Y dice que la ciencia es la búsqueda de la evidencia y la comunicación de la ciencia lo que debe ser es la búsqueda de un significado, por decirlo de alguna manera, es de poner en contexto esa evidencia. Ahora les voy a hablar muy brevemente de mi historia, que comenzó como la historia de muchos astrónomos y astrónomas mirando al cielo cuando era sobre todo niña y adolescente. Pues supongo que es la etapa más creativa y más curiosa en la que más preguntas nos hacemos, y en mi caso esas preguntas pues siempre me llevaban a ¿y qué pasa ahí arriba? Y las estrellas y las galaxias y cómo se formó el universo y no entiendo. Y entonces, a raíz de esa curiosidad y a raíz de las preguntas que yo me hice, me informé, y la manera de encontrar o tratar de encontrar respuesta a mis preguntas pues me llevó a estudiar la carrera de física, que me llevó 7 años, porque cuando yo estudié en España era un plan diferente, eran 5 años, pero además era súper complicado, yo tardé más. Y en fin, esto hay que decirlo, porque normalmente cuando luego hablamos de ciencia o de historias, hablamos de historias de éxito en que todo fue fácil y todo fue maravilloso, pues no, a mí me costó mucho, me resultó muy difícil, si lo tuviera que volver a hacer yo no sé si podría hacerlo, y tardé más de lo que debería, pero lo logré, que es un logro en sí mismo. Entonces estudié física primero en Madrid y después me fui a La Laguna, porque en realidad lo único que a mí me interesaba de la física era la astrofísica, y en La Laguna, que está en Tenerife, que es una isla de las Islas Canarias de España, allí están el Instituto de Astrofísica de Canarias, y además en otra de las islas, La Palma, está el Observatorio del Roque de los Muchachos. Conocerán quizás la isla por el volcán, que recientemente entró en erupción, y ahí están pues, algunos de los mejores telescopios. Entonces, bueno, pues yo quise ir a estudiar ahí la especialidad, y después de terminar la licenciatura me fui a México
como ya contó Víctor, y entonces ahí profundicé todavía más en la astrofísica, hice la maestría y el doctorado, entonces trabajaba mucho, pero también fue, siempre lo cuento porque me parece que es una anécdota interesante y que puede ser útil. Cuando tuve que hacer mi examen de maestría, era la primera vez que en realidad yo presentaba ante un público mi trabajo, porque yo no había tenido que presentar, en España no se hacía este examen, ¿no?, de licenciatura, entonces no había tenido que presentar, y me dio un pánico escénico horrible, sentí que no podía explicar lo que había estado haciendo durante 2 o 3 años, que entendía las preguntas, pero no podía articular las respuestas, mi cerebro no funcionaba, y entonces dije, esto no puede ser. Y ese fue el motivo de que yo empezara a dar charlas de divulgación. Pongo esos niños porque mi primera charla de divulgación fue a un grupo de niños de kinder y fue horrible. Yo llevaba así un montón de material y cosas y los niños se pusieron a saltar, me ignoraban por completo y fue todo un reto para ver que en realidad no es fácil hacer divulgación y te tienes que adaptar al público. Pero bueno, ahí es cuando yo empecé a incursionar y poco a poco, aunque empezó como una manera de tratar de sentirme más cómoda explicándole a la gente, terminé descubriendo algo que en realidad me gustaba mucho, ¿no?, que era contar la ciencia, ¿no? Después, bueno, terminé el doctorado, siempre hay momentos de incertidumbre que no sabes qué vas a hacer, si un postdoc, si dejas ya todo, si sigues, esto es frecuente en la carrera de la investigación en la academia, pero estuve haciendo unos cuantos postdoc y después ya empecé a trabajar como investigadora en el Instituto de Astronomía. Y entonces durante estos 10 años, pues lo que hice básicamente es mucho trabajo de computadora, es decir, hacer investigación, que aunque sea astronomía no te pasas la noche mirando por un telescopio, sino que la mayor parte del tiempo estás tú delante de la computadora enfrentándote a los datos y a tus preguntas. También tuve algunos estudiantes, di clases, hice nuevas colaboraciones y por supuesto continué con ese recorrido de la divulgación o de la comunicación de la ciencia que, que me había gustado mucho. Entonces, bueno, por ejemplo, Estrelleros es uno de estos proyectos que surgió por las ganas de llevar la ciencia a lugares donde no llega tanto. Por ejemplo, los niños que están en los hospitales. Me tocó participar en muchas entrevistas para hablar de eclipses, de la luna llena, en fin, de un montón de cosas. También participé en radio, estuve coordinando durante casi 3 años la unidad de comunicación y cultura científica del Instituto de Astronomía, entonces escribíamos comunicados de prensa, organizábamos ruedas de prensa, pues el trabajo en redes sociales, en fin, todo lo que se hace en comunicación. Entonces aprendí mucho y bueno, pues llegó otro momento de incertidumbre eh, muy aumentado por esta pandemia, en el que de nuevo, claro, yo empecé diciendo que desde niña me hacía preguntas y el problema es que creo que si los científicos lo que tenemos esa característica es que nos hacemos preguntas todo el tiempo y dudamos y nos cuestionamos, ¿no? Entonces esto no cesa en nuestra vida y pues en mi caso hay un momento que disfrutaba mucho la investigación, disfrutaba mucho dar clases, disfrutaba mucho tener estudiantes, pero también disfrutaba mucho contar la ciencia y tenía ahí un debate entre cuando haces investigación te vuelves cada vez más conocedor de un tema muy específico, muy concreto, y cuando haces comunicación de la ciencia sabes muy poco, pero de muchas cosas y puedes pues, aprender de muchos temas. Además de que una cosa es hacer la ciencia y otra contarla. Entonces, en medio de este debate, decidí pues dar este rumbo nuevo a mi vida y entonces, pues bueno, ahora volví a España después de 17 años viviendo en México y estoy en este otro camino de dedicarme en exclusiva a la comunicación de la ciencia y bueno, dentro de este objetivo, aquí está esto, ¿no? De México, España, mi camino, la academia, en fin, las incógnitas. Dentro de todo esto, uno de los proyectos en los que estoy metida es Ciencia Ficción, que empezó siendo nada más un podcast sobre ciencia, que básicamente somos 3 amigos hablando de artículos científicos de no solo de astronomía, sino de un montón de temas como vacunas, como transgénicos. Hemos hecho mesas redondas, hemos hecho
algunas cápsulas de videos. Si tienen interés pueden verlas en YouTube, salimos actuando. Y ahora, bueno, pues también pues podemos generar contenido en diferentes formatos, también queremos hacer cursos, en fin, es un proyecto que está naciendo, pero es a lo que me estoy enfocando en este momento. Y pasando al siguiente punto, esto fue un poco de mi historia, si a alguien le interesa más, al principio puse mis redes sociales y al final voy a poner mi correo, o si tienen cualquier comentario, pues cuando estemos en el turno de preguntas y respuestas, pues adelante. Entonces, voy a contar algunos de los formatos que yo he utilizado y muchos serán conocidos para ustedes. Como no, pues dar conferencias, ¿no? Muchas veces es la manera en que hacen divulgación los científicos y las científicas. Hablas de tu tema de investigación o un tema cercano, un poquito más general, y está bien, pero es como eso, el primer paso, y muchas veces es la primera forma en que te das cuenta de que en realidad no es tan fácil hablar de tu trabajo científico a gente que muchos de los conceptos que estás tratando no entienden, o que no entienden ni siquiera la utilidad de lo que estás haciendo, y sobre esto volveremos un poquito más adelante. Pero bueno, ese es como el primer paso donde se quedan algunas personas. Después, claro, por supuesto, he participado en muchas mesas redondas que te invitan sobre temas relevantes como si existen los extraterrestres o si podemos viajar en el universo, en el tiempo, etcétera. En Cine Debate, aquí aparecen las cápsulas que hicimos, que están muy divertidas. A ver que esto lo pasa. Estrelleros es el proyecto que les conté. Fue un proyecto muy bonito. Tenemos una página web que es estrelleros.org. Si quieren verla. Lamentablemente el proyecto, bueno, por suerte surgió un año antes de que ocurriera la pandemia, entonces tuvimos la oportunidad de visitar un hospital en varias ocasiones y que los niños disfrutaran con los talleres. Llevamos un planetario móvil, teníamos telescopios, hicimos talleres adaptados a las características de los niños en concreto del hospital que visitamos, y ahora con la pandemia pues tuvimos que detener las visitas y estamos terminando de idear cómo vamos a hacer estas visitas de manera virtual. Entonces, esto es maravilloso porque no nos vamos a tener que restringir a México, sino que casi cualquier hospital del mundo podrán tener a los estrelleros en su sala de espera o en sus habitaciones de hospital. Otra faceta que suele ser bastante cómoda para los científicos y científicas es escribir artículos de divulgación. Cada uno, mi consejo siempre es que prueben todo y vean qué formato es el que les gusta más, les funciona o con el que se sienten más cómodos. Puede ser hablando, puede ser escribiendo. Yo ahora colaboro con Muy Interesante, pero he escrito también, hay muchas revistas de divulgación, revistas universitarias como la de Universitarios Potosinos, Todo sobre el Espacio, que fue una revista que no duró mucho tiempo en México, pero bueno, ahí participé. Entonces, si se sienten cómodos escribiendo, pues también es una gran oportunidad de acercar la ciencia a la gente. En radio colaboro en Primer Movimiento, que es un programa que está por las mañanas y hablan de un montón de temas interesantes, y llevo ya 2 años. También empecé un poco antes de la pandemia, entonces conseguí visitar el estudio de radio, y después ya ha sido todo pues remoto, pero bueno. Y tengo 2 podcasts, Ciencia Ficción, que es el que aparezco aquí arriba a la derecha con Alejandro Gorduín y Carlos Storch, en el que hablamos de artículos científicos, pero a modo relajado y tratando de que sea en un lenguaje sencillo que la gente pueda entender. Y Tras los Fotones, que es el proyecto más reciente, que está en la parte de abajo, que tengo con Diego López Cámara y que hemos iniciado durante la pandemia, y acaba de terminar la primera temporada y estamos haciendo nuevos cambios para la siguiente temporada. Y aquí les quiero decir que mucha gente no se siente cómoda hablando con un público que te está viendo, pero sí la radio, los podcasts tienen como esa facilidad que no te están viendo, y hay gente que se siente más cómoda así. Y los podcasts en realidad es un formato que, bueno, supongo que saben, ¿no? Lleva en auge varios años y es muy fácil porque puedes estar cocinando, puedes estar paseando al perro y puedes estar escuchando podcasts que, por ejemplo, te están hablando de los últimos artículos que se han publicado en las revistas, ¿no?, de ciencia. Entonces, y
no necesitas un equipo demasiado sofisticado, por ejemplo, para hacer un podcast, ¿no? A veces es incluso con la computadora, el mismo micrófono y un software que te permita editar. Si te gusta, yo al principio no editaba y después te vas enganchando y quieres hacer tú la propia edición, y ahora también yo participo en la edición de ciencia de ficción y entras los botones, pues hago la edición de la entrevista. Después les voy a decir algunas de las herramientas que uso si les interesa. Y bueno, por supuesto las redes sociales, que ahora si no estás en las redes, pues la verdad es que casi como que no existes. Entonces, aquí en las redes lo bueno es que puedes usar todos los formatos. Puedes hacer videos que luego compartas en redes. Está TikTok, que ya es como eh, la manera más fácil de poder hacer videos y llegar a un montón de gente, pero ahí, claro, el formato y el contenido y la forma de hacerlo y tu personalidad pues cuenta mucho, pero también puedes hacer algunas piezas, por ejemplo, como las que aparecen por aquí abajo, que yo las hago con Canva, que después les voy a volver a mencionar, y por ejemplo tengo una que hablo de un paper, un post, entonces a modo de carrusel de estos de Instagram, pues cuento algunos detalles de algunos artículos científicos. También tengo uno que es astronomía en una palabra, astronomía en una imagen, ¿no? Y entonces, es de una manera muy fácil y con realmente muy pocos recursos, tenemos la posibilidad de llegar a un montón de gente. Y a ver si ahora, a ver si se escucha. No estoy segura porque quizás no lo he hecho bien y no he compartido el audio. Pero bueno, seguramente no lo están escuchando. Seguramente no lo escucharon, pero no importa. Ahí estamos, somos los miembros de ciencia ficción, estamos a bordo de una nave espacial, son de estas cápsulas que les comenté que grabamos, y esa nubecilla que se ve es un olor que entró en la nave porque dejaron la escotilla abierta y es la excusa para hablar de los olores del universo, ¿no? Entonces también pues hemos hecho videos e incluso hemos actuado en ellos. Y entonces algunas herramientas muy sencillas que pueden usar, pues Canva, a los que les gusta mucho el diseño gráfico no les gusta nada, y lo entiendo, pero a los que no somos nada creativos y no somos buenos diseñando, pero nos gusta generar contenido, pues es muy útil. Y puedes hacer infografías, puedes en el lado izquierdo inferior hay una charla que yo hice para una escuela de niños de kinder o algo así, y entonces pueden ver la presentación y te puedes grabar tú dando la presentación, puedes hacer estos posts sencillos que les mencionaba, entonces es realmente muy, muy útil. Después, Zencaster es un software que durante la pandemia lo dejaron libre y creo que sigue libre y gratuito, que este es específicamente para aquellos que les interese el formato de podcast, porque te permite, como si estuvieras en Zoom, ver a las personas y grabar el audio, pero la diferencia es que cada persona graba localmente su sonido, entonces yo grabaría el mío y ustedes que están en quién sabe dónde de México grabarían el suyo localmente, entonces la calidad del sonido pues es mucho mejor que si se graba todo junto, ¿no? Y si hay problemas con internet, por ejemplo, ¿no? Entonces este está muy bien si les interesa hacer su propio podcast. Audacity es para editar el sonido. Hay otros como Reaper, como GarageBand, en fin, hay muchos, ¿no? Pero Audacity pues es gratuito y es muy sencillo, pero bueno, sirve bien. Y WAV es una aplicación que lo que te permite es hacer estos audiogramas. Una vez que tienes tu podcast y lo quieres promocionar, pues puedes hacer estos pequeños posts en los que se ve, ¿no? Como la onda. En esta no se ve muy bien porque justo está bajita, ¿no? Es esta línea que se ve por ahí, pero se supone que se ve como la onda mientras tienes un extracto, ¿no? de unos segundos de la conversación. Entonces, permite, pues sirve para promocionar, ¿no? Sobre todo podcast. Y Notion, esta es una herramienta que yo siempre la promociono porque te sirve para todo, te sirve para organizar tu vida, ¿no? Por ejemplo, qué libros quieres leer, qué vas a cocinar, te sirve para organizar tus redes sociales, planificar qué vas a hacer, tener un calendario, te sirve para, por ejemplo, mis colaboraciones en Primer Movimiento, cada episodio, pues lo voy redactando, es como un Word, como un gestor de proyectos, todo junto, ¿no? Y además lo bueno es que si tienen una cuenta educativa de una universidad, pues tienen la versión Pro,
gratuita que les permite hacer muchas cosas, además pueden colaborar, en fin. Parece que me paguen, a mí no me pagan, pero realmente es una herramienta muy útil para cualquier cosa, para organizarse y para como que llevar proyectos, ¿no? Y nada más, hay un montón de libros y un montón de recursos. Aquí nada más pongo algunos. Si se quieren profundizar un poquito más en la comunicación de la ciencia, hay un libro que está especialmente diseñado para investigadores que quieren hacer comunicación, y luego hay algunos que son como cómo diseñar, cómo presentar tus ideas, o en concreto cómo hacer una presentación de una manera poco aburrida o que pueda captar la atención del público, ¿no? Entonces, esto nada más era como un poco un recorrido sobre, bueno, un poco mi historia y algunas herramientas y formatos que yo he utilizado y que quizás, aunque ahora el objetivo es hacer un video, pues a lo mejor algunas de ellas les pueden servir en el futuro. Y ahora sí, la parte que quizás les interese más, quería contarles algunos consejos que, aunque yo lo he puesto así para hacer tu video, en realidad creo que sirve para cualquier presentación o producto, digamos, científico que tuvieran que hacer. Y el primer consejo es que se detengan y que piensen. Muchas veces la tentación es, tengo que hablar de mi tesis en 2 minutos y entonces empezar a grabarse, ¿no? Y a ver qué es lo que va saliendo y qué tengo que mejorar. Pero suele ser mucho mejor idea y más eficiente pensar bien antes de. Y entonces hay algunas preguntas específicas que creo que sería útil que se hagan, pues muchas en realidad ya tienen respuesta por el tipo de concurso que es, pero, como digo, les pueden servir para otras cosas que quieran hacer. Parece obvio, pero tienen que preguntarse quién es su público. Y aquí se pueden hacer muchas preguntas, como cuál es la edad, eh, hombres, mujeres, no sé cuál es su género, su actividad laboral, si saben del tema o no, de qué país son o de qué ciudad incluso, qué les motiva, qué les gusta, qué saben ya sobre el tema, qué, qué problemas o qué barreras van a poner a lo que ustedes van a decir, eh, y qué se dice, digamos, en el ambiente, ¿no? Sobre el tema, en fin, hay un montón de preguntas, pero lo ideal sería que pudieran saber lo máximo posible sobre su público, y un ejercicio interesante es buscar otros dos públicos alternativos. Por ejemplo, claro, cuando es un público general, porque por ejemplo si colocas un video en Facebook, en una red social, pues es un público general, pero muchas veces en tu perfil o en el perfil, por ejemplo, de ese concurso, pues tienes un público muy concreto, que pueden ser, por ejemplo, universitarios, ¿no? O universitarios de tales carreras, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de detalles que puedan tener es mucho mejor. Y, como digo, es un reto plantearse otros 2 o 3 públicos alternativos, por ejemplo, eh, niños de primaria o políticos, o para poder diferenciar y aclarar muy, muy bien cuál es su público objetivo. Y esto siempre tienen que tenerlo en mente en cada paso que estén dando al crear su video. El siguiente es una pregunta que deberían hacerse es, ¿qué es lo que yo quiero que mi público sepa sobre este tema al final de mi video de X minutos? Y aquí no pueden ser 10 o 20 cosas, pero obviamente no les va a dar tiempo de contar esas 10 o 20 cosas en el video, y si les da tiempo, seguramente va a ser un muy mal video porque irá todo súper rápido, ¿no? Entonces la idea es que sean 2 o 3 ideas quizás principales, que son las cruciales que ustedes quieren que el público se quede después de haber visto su video. Otra pregunta que a veces a lo mejor no nos la hacemos es, ¿qué queremos que sienta el público al ver el video o al escucharnos, ¿no? Porque muchas veces se dice que aprendemos más por cómo nos hace sentir, por ejemplo, algo que escuchamos, que por lo que nos dicen en sí, ¿no? Por cómo nos lo dicen que lo que dicen en sí, ¿no? Entonces, dependiendo de los temas que van a elegir, a lo mejor lo que quieren es que la gente se sienta esperanzada ante una nueva técnica, por ejemplo, o preocupada ante un problema mundial, o con curiosidad, en fin, no sé, pero sería bueno que pensaran qué 2 o 3 emociones quisieran despertar en el público. Otra pregunta es, ¿qué quieren que haga
su público después de ver el video? Que pueden ser muchas acciones, ¿no? A lo mejor en su caso concreto es que voten por ustedes. Bueno, no sé, porque si hay un jurado, pues, en fin, no va a servir. O que, no sé, tomen determinada acción concreta, ¿no? Para disminuir el consumo de lo que sea. O la producción de dióxido de carbono. En fin, algunas acciones podrían, dependiendo de los objetivos de su comunicación, pueden querer que efectivamente la gente haga algo, ¿no? No solamente que sea un público pasivo y escuche y quizás aprenda, sino que además a partir de eso que escucharon, su vida cambie, ¿no? Al menos los 10 minutos siguientes. Puede ser simplemente que les haya gustado su manera de hablar o su manera de actuar y busquen su página web, ¿no? O se suscriban en sus redes sociales. En fin, puede haber diferentes acciones que ustedes quieran que ellos tomen. Y la siguiente, que quiero que recuerden. Obviamente, aunque sea muy cortito el video, es imposible que la gente se quede con todo, con las 2 y 3 ideas principales para ustedes, etcétera. Pero rescaten, ¿no? Alguna, quizás una. ¿Qué es lo que quieren que recuerde? ¿Es una sensación? ¿Es un número? ¿Es una palabra? Y quizás eso que quieren que recuerden, pues deberían de repetirlo a lo mejor de diferentes maneras a lo largo de su exposición, ¿no? Entonces, bueno, a modo de resumen, define tu público antes de empezar y piensa qué quiero que mi público sepa, sienta, haga y recuerde. Bueno, entonces se supone que todo esto todas estas preguntas, todo esto que han estado pensando, les ha generado una serie de ideas, ¿no? Porque a cada una de estas preguntas, idealmente, ustedes apuntaron 2 o 3 ideas, conceptos, ¿no? Y entonces, la parte interesante es ahora cómo las ligas, cómo las ordenas, ¿no? Que sería cómo las cuentas también, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros muchas veces pensamos con el video es un poco diferente, pero cuando das una conferencia piensas que la única manera de expresar esas ideas que se te han ocurrido es decirlas por medio de la palabra. Pero la realidad es que, en particular en ciencia, muchas veces lo que haces es ilustrarlo, por ejemplo, con una imagen, pero podría ser con un gráfico, con una figura, con una línea en picado, ¿no? Y, ¿por qué no? Puedes actuarlo, ¿no? De diferentes maneras. En un video, pues todo esto cobra mucho más sentido. Si su video es nada más ustedes en 2 minutos hablando de su tesis, bueno, pueden enganchar y ya vamos a ver después, ¿no? Con su historia, con su narración, pero si intercalan, por ejemplo, eso con algunas visualizaciones o con momentos en los que no simplemente están hablando, sino que hacen algún gesto, incluso bailan o corren o se agachan, en fin, todo eso son posibilidades y que seguramente les va a dar pues mucho más interés, ¿no? Y curiosidad a su público que simplemente usar la palabra. Al final se estarían limitando a solo una manera de conseguir que la gente sepa lo que ustedes quieren que sepa, ¿no? Puede saberlo porque lo dicen, pero también se puede saberlo porque ve un gráfico o porque ve alguna actuación en ustedes, ¿no? Que le lleva a eso. Y bueno, entonces, obviamente tiene que haber un inicio y un final y suelen ser de la trama, y esto suele ser la parte más crucial, que después hablaremos un poquito más, pero tienen que ir conectando estas ideas desde el inicio al final. Y el truco aquí sería, o mi consejo sería, ir pensando en el orden lógico en que ustedes contarían toda esa historia a partir de todas las ideas que tienen, vayan pensando, y esta idea concreta, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a decir algo? ¿Voy a mostrar algo? ¿Voy a actuar algo? Eh, y vayan haciendo como su esquema, ¿no? Cuando lo tengan completo, pueden pensar si les hace que tiene sentido o si les hace que falta algo o que sobra algo o que en vez de decir esto mejor lo van a mostrar porque va a ser mucho más impresionante. Entonces al final se trata de ligar de la mejor manera las diferentes ideas que ustedes tuvieron sobre ese tema. Y esto que suena tan sencillo, justamente en realidad es la parte complicada, ¿no? De construir al final una historia, ¿no? Que es el dar sentido a
cada paso y cada avance en esa trama, ¿no? Una parte muy importante en las historias es el ritmo, y en particular pues en el formato de video o por ejemplo en el de audio también, ¿no? O por supuesto en una conferencia. Si estás escuchando una conferencia y la persona está hablando en un tono monótono y todo el tiempo está hablando así, al mismo ritmo, al mismo tono, al mismo volumen, lo que va a pasar es que a los 10 minutos seguramente te vas a dormir. Pero en cambio, si esa persona de repente hace un énfasis en una palabra o baja el volumen para que escuches, bueno, no sé si los matices se escuchan aquí porque entre mi voz que tengo ronca y la lejanía, pero espero que se note, el cambio de velocidad, el cambio de volumen, todo eso lo pueden usar en su favor para acompañar esa historia que ustedes están contando, ¿no? Entonces, es algo que también deben de tener en cuenta. Y por último, lo que se llaman ganchos, ¿no? Una vez que ustedes tienen construida su historia y la lean o la cuenten para practicar, ¿no? Antes de grabar, por supuesto, van a ver si de repente, uy, aquí hay un punto como que le falta algo, ¿no? O aquí siento que ya en este punto la gente ya tiene demasiada información, se va a desconectar. Bueno, hay trucos que pueden usar para captar la atención de la gente y hay un montón. Aquí les muestro nada más algunos. Obviamente en ciencia las metáforas, las analogías, repetir, si tú lo que quieres es que la gente se quede con que el 3%, o vamos a decir algo, el 30% de los científicos y científicas son mujeres, solamente menos del 30%. Pues eso lo vas a tener que repetir, no sé, 3, 5 veces en tu video o en tu conferencia, o lo que sea. Las figuras, obviamente, te sirven, ¿no? Para cambiar, mostrar estadísticas. Una noticia, puedes hacer referencia a alguna noticia reciente. Por cierto, como el otro día se publicó, no sé qué, una cifra que sea impactante. El silencio, puedes hacer, por ejemplo, una gran pregunta y después callarte y esperar a ver qué pasa. Claro, en un video, pues es un poco diferente, igual es más impactante en una conferencia, pero igual, ¿no? La gente te está viendo y va a percibir tu silencio y seguramente le va a provocar algo, ¿no? Cuando tienes público, pues preguntarles, tener interacción, ¿no? Con el público, hacer como una especie de concurso o pedir que levanten la mano o pedir voluntarios, todo eso sirve. Teatralizar, seguramente han visto Julieta Fierro y sus bailes, ¿no? Que baila danzón, danza clásica, en fin, todo eso te engancha de nuevo. Si por algún motivo tú te perdiste en la charla, te vuelve a enganchar. La sorpresa, por supuesto, hacer preguntas, bajar el volumen o subirlo, hacer experimentos, que eso en ciencia, pues obviamente eh, se puede hacer mucho, jugar con los olores o con los sonidos y contar un chiste, ¿no? Que es también como algo que puede ser muy típico, pero ¿sí? Sin querer active el audio, disculpa. Ah, vale, no pasa nada. Entonces, los chistes es algo que puede ayudar mucho, pero si se te da bien. Si no eres bueno contando chistes, por favor no cuentes chistes porque puede producir justamente lo contrario, ¿no? Que pierdas a tu audiencia. Y como estos, en realidad hay un montón de ganchos, ¿no? Que al final lo que hacen es que una vez que tú tienes construida más o menos tu relato, tu historia, tu narrativa, en aquellos puntos que veas como aquí le falta algo, ¡pum!, pones eso para enganchar, ¿no? Y entonces, esto es un poco la manera en que se me ocurre que podrían construir su historia para después llevar al video, ¿no? Las preguntas que se tienen que hacer y cómo llegar a su guión, ¿no? Por ejemplo, final. Y ahora quería hablar un poco sobre storytelling, que en realidad está muy ligado con lo que yo dije, porque estoy repitiendo todo el rato historia, relato, pero en realidad cuando hablamos de ciencia, ya sea en una charla, ya sea en un video, ya sea en un artículo de divulgación, hay como dos formas de hacerlo. Lo puedes hacer desde los datos y desde la evidencia, y al final es lo que se hace muchas veces, porque, por ejemplo, si tienes un artículo científico del que tú quieres hablar, pues haces una especie de resumen traducido, ¿no? Para la gente que no es especialista en el tema de ese artículo, pero muy riguroso, explicando las cosas, explicando los sesgos que pueda haber, los resultados con sus peculiaridades, en fin, lo haces desde ese punto de vista, desde los datos, las evidencias, los hechos. La otra manera de hacerlo es a través de lo que se llama el storytelling, la narrativa.
que es un poco más a partir de las emociones, de tratar de conectar y de contar una historia. Y aquí hay como todo un debate entre, claro, muchas veces hay historias, hay videos, hay conferencias que son completamente basadas en datos y evidencias y es una charla científica simplemente traducida, ¿no? Y hay otras que son completamente un relato, ¿no? Y hay algunas que son una mezcla y a lo mejor hay momentos en los que quieres contar de una manera y hay otros de otra y quizás la combinación pues seguramente es lo mejor, ¿no? Y hay, en cuanto a contar historias, ¿por qué ha surgido esto? Pues porque obviamente las historias nos permiten persuadir, nos permiten conectar con la gente, nos permiten emocionar. Y pongo esto porque pues desde siempre, ¿no? Los humanos están contando historias para transmitir conocimiento, pero además para entretener, para crear un vínculo, para involucrar. El pero que se le pone a esto del storytelling y de los relatos y de contar historias, contar la ciencia a través de historias, es el rigor, porque se pone en cuestión que al tratar de dar ese formato de historia a la ciencia, muchas veces se pierde el rigor, porque es muy difícil, y cuando lo intenten hacer, si lo intentan lo van a ver, es muy difícil mantener el rigor cuando lo que quieres es contar una historia que emocione y que tenga todas las características que tiene una historia que ahora vamos a ver, ¿no? Pero finalmente hay mucha gente que lo hace, entonces no tiene por qué tener falta de rigor una historia que además de hablar de ciencia emocione. Hay muchas técnicas y hay mucha gente, muchísimos artículos al respecto y yo solamente por darles algunas ideas que he encontrado interesantes, hay una técnica que se llama Success y entonces lo que te sugieren hacer está basado en las siglas, ¿no? de esta palabra, o las letras de esta palabra más bien. Entonces te dicen que busques, no sé, no se ve la imagen, pero bueno, no importa, puede empezar en algo simple. Entonces, la idea es que busques cosas simples y aquí tiene que ver un poco con eh, que sea claro, que sea sencillo, que sea concreto. Por ejemplo, que no trates de contar esas 20 ideas que tú crees que son súper interesantes y necesarias de tu tesis, sino piensa solamente en dos o tres y concéntrate en esas dos o tres, explicarlas de una manera sencilla y clara y concreta, que sea inesperado, como por ejemplo inesperados que no aparecen en las imágenes, eh, tienes que tratar de provocar eso en la gente, ¿no? Porque pues un cuento en el que, o una historia en la que tú claramente te estás imaginando todo lo que va a pasar y sucede así, pues te aburre, ¿no? Y al final no te gusta. Si llegas a verlo hasta el final, seguramente dirás, no me gustó, porque estaba clarísimo que iba a pasar eso. Entonces, también es algo que deben de buscar en sus historias, ¿no? Que tenga determinados acontecimientos o cosas que la gente no se espere, ¿no? Que sea concreto, esto ya lo dije, ¿no? Que es lo contrario de abstracto y que es muy difícil en la ciencia, porque la ciencia o el lenguaje de la ciencia muchas veces es abstracto, ¿no? Entonces, no es sencillo y es una habilidad poder traducir lo abstracto, las fórmulas, los conceptos en algo concreto y cotidiano. Por ejemplo, que la gente pueda sentir que las cosas científicas de las que ustedes están hablando tienen un impacto en su vida. Y siempre o muchas veces hay forma de encontrar esa conexión con la vida cotidiana de la gente. Que sea creíble y esto muchas veces, simplemente por el hecho de presentarte como un científico, un estudiante, una carrera, lo que sea, ya te conviertes en alguien creíble porque la gente respeta mucho a los científicos, ¿no? Entonces también si haces un video, pues tienes que pensar, por ejemplo, si quieres entrevistar a 3 o 4 expertos o si vas a hablar con la gente de la calle sobre un tema complicado, ¿no? Pues obviamente tú lo que buscas es que la gente te crea y confíe en lo que tú estás diciendo, pues tienes que hacerlo también de la manera adecuada. Por supuesto, las emociones son importantes, provocar algo en la gente que está viendo y aquí es mucho mejor provocar emociones positivas que negativas. Lleva a que la gente, hay muchos estudios al respecto, yo les digo las conclusiones, lleva a que la gente como que te crea más y se quede más con lo que dices, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor tú lo que quieres hablar es de que el cambio climático es irreversible y que ya no hay manera de cambiar nada, lo que sea, en realidad mejor lo des de enfocar de un lado, ¿no? Aunque es muy complicado que de aquí a no sé cuánto tiempo, no sé qué,
si tú haces esta pequeña acción, es posible, ¿no? Algo así. Obviamente sin mentir, ¿no? Pero siempre buscar el lado positivo de la información que estás dando. Y por supuesto, otro ingrediente, además de todos los que he dicho, es storytelling, ¿no? Que es al final la narrativa. Me faltó uno, creo, que no sé si salió, pero bueno, es la ciencia, por supuesto, la ciencia es un ingrediente, ¿no? Y entonces lo que tienen que hacer es buscar qué específicamente del contenido científico de su charla o de su video es un gancho para que la gente le interese ver su video o escucharles, ¿no? Entonces, el storytelling es como la manera de lograrlo y al final, como les decía antes, todas las historias tienen un inicio y un final y el intermedio, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es cómo llegas desde ese inicio hasta ese final sin perder a la gente por el camino. Y esto en sí mismo es un arte. Les digo, hay algunas ideas, ¿no? De que conectes, de que ahora les voy a decir algunos ingredientes, ¿no? Pero mi consejo es practiquen, 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 muestren sus videos a personas y vean qué les parece y vayan mejorando. Normalmente hay como dos estructuras, es ir contando, y entonces pasó esto, y después pasó lo otro, y después pasó lo otro, y después pasó lo otro, como de manera cronológica, pero puede ser un poco más rudo, ¿no? Para verlo. Y luego hay una receta que es la que llaman ABT, que es como, y entonces pasó esto y pasó lo otro, no sé qué, pero entonces pasó no sé qué, y entonces, desde entonces, ¿no? Entonces hay algunas pequeñas recetas. Como les dije, ingredientes. Eh, para sus historias debe haber personajes y personajes que puedan idealmente conectar con la gente. Si tu personaje es alguien con el que nadie se va a sentir identificado, bueno, si es odioso y tal, pues a lo mejor solo por eso consigues que la gente lo vea, ¿no? Pero si es alguien que quien te está viendo puede conectar de alguna manera, seguramente tienes más éxito. Que haya un conflicto, porque si no hay un conflicto, pues es aburrido. Conexión, conectar con la gente, autenticidad, y la autenticidad es muy fácil de percibir, ¿no? Y la ausencia de autenticidad también, entonces es importante que haya cambios, ¿no? Sucedió esto y después pasó lo otro. Si no hay un cambio, tampoco hay historia y que hay sorpresa. Hay que huir de los estereotipos, hay que usar un lenguaje claro y conciso, hay que huir de los estereotipos, esto es importante, y no sermonear, que ese es un problema que tenemos mucho los científicos, que como sabemos mucho de lo que estamos hablando, parece que hablamos pontificando, ¿no? Y explicando, yo te voy a explicar a ti lo que tú no sabes. No, te estoy contando una historia, ¿no? Y quiero que disfrutes con esta historia, quiero que conectes con esta historia, ¿no? Eh, y este es nada más un resumen de lo que les mostré antes sobre el success, las palabras que te llevan a esta técnica, ¿no? Entonces, ¿qué necesita una idea para que sea como pegajosa y para poder enganchar a la audiencia? Bueno, creo que me dijeron 30, 40 minutos y ahí me pasé un poquillo, pero bueno, con eso termino. Muchas gracias, Gloria. Está bastante interesante lo que nos platicas. Justamente esa es la inquietud que tenemos todos, creo yo, puedo generalizar ahorita, que no sabemos cómo decir lo que hacemos, a lo que le dedicamos a lo mejor 4 años de nuestra vida, platicarlo en 3 minutos, ¿no? Y luego cómo platicárselo a alguien que puede tener una formación completamente diferente a la que tenemos nosotros. Entonces eso pues nos saca de ese ambiente cómodo y creo que ese es el reto importante al que nos estamos enfrentando. Entonces está bastante interesante todo el catálogo de opciones que nos muestras. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario que quieran expresar. Por aquí había algunas preguntas que dejaron unas personas cuando se registraron al evento, bueno, a la plática. Preguntaban, ¿cuál es el reto más grande como investigador para difundir el conocimiento científico? Bueno, supongo que de nuevo es a un
público general, pues es justamente eso, conseguir difundir, ¿no?, el conocimiento científico, porque quiero decir, llegar y contar tu trabajo, incluso tratar de explicarlo, es fácil, pero lograrlo y además lograr, por ejemplo, que la gente entienda la importancia de ese trabajo o por qué sí que puede tener un impacto en su vida o que disfruten. A lo mejor no tiene ningún impacto, pero que disfruten con una charla científica que a lo mejor a priori pensaban que no les interesaba la ciencia en general, ¿no? Eh, todo es un reto. Les quería compartir, por cierto, es que hay otro, bueno, hay un curso que está muy interesante, a ver si lo, que es de la, está en la Khan Academy y es de Pixar in a Box, ¿no? Y habla del arte del storytelling. Para quien les interese, pues ahí lo pueden revisar. Y luego tenía yo dentro de la presentación, pero creo que no ha salido. Bueno, había un ejemplo justamente de cómo enganchar, a lo mejor puedo buscarlo. Bueno, mientras surge alguna pregunta, lo busco en YouTube y les comparto, porque quería ponerles nada más el principio de una charla. Sí, de hecho hay dos preguntas aquí en el chat. Ingrid nos pregunta, bueno, te pregunta. Bueno, primero muchas gracias por la plática y luego dice, tengo una pregunta. ¿Cuál fue tu motivación principal por la cual decidiste empezar a hacer divulgación de la ciencia? Bueno, la causa principal fue el pánico que me daba hablar delante de gente que no me conocía de nada y que en realidad luego lo piensas de perspectiva y, ¿no? Pero eso, o sea, fue como pánico escénico y a mí soy de esas personas que si algo te da miedo, pues tienes que hacerlo, ¿no? Es como un reto. Y entonces, al principio fue nada más por eso, por decir, ¿cómo? Que no puedo, que me da miedo, que me supone un problema, pues tengo que hacer algo. Y entonces, ¿qué va a ser? Y entonces, durante esa época, cada semana venían visitas al INAOE, que es donde yo estaba estudiando, y cada semana yo atendía a los colegios de niños desde 3 años hasta estudiantes, ¿no?, de universidad. Y así empezó la cosa. Después ya, obviamente, lo disfruté y entonces por eso seguí por ahí. Bien, le agarraste gusto a aquello que te Sí, daba sí, miedo. ya después pude. Muy bien. Alberto también tiene una pregunta, Alberto Hernández. Él pregunta, ¿cuánto tiempo toma editar y crear videos? Ay, ya, es que se empezó el video que... Pues es que es una pregunta muy, quiero decir, depende del video, de si es una cosa más cortita o mucho más largo, un documental, depende de si va a ser un video para redes sociales, por ejemplo, en el que vas a salir así como estoy yo, digamos, con una mejor iluminación, podría grabarme, ¿no? Y explicando alguna cosa y a lo mejor no necesitaría tanta edición, sería muy sencillo. Si quiero hacer animación, si quieres hacer stop motion, o sea, te puede llevar desde a lo mejor una tarde hasta meses. Ya depende qué tanta creatividad le pongas, ¿no? Y la técnica, o sea, o sea, sí, depende mucho de qué tipo de video. Sí, claro. Y bueno, Ingrid tiene otra pregunta, así que me da un poco de pena, pero ¿crees que es rentable vivir de hacer divulgación científica? Bueno, lo de rentable, en fin, podrías, pues puede ser igual de rentable que hacer investigación científica. Desde luego, ni como investigador ni como comunicador o divulgador te vas a hacer rico. En general, con cualquier carrera científica, bueno, si te metes en la industria, no sé si rico, pero desde luego seguramente ganarás más. Pero bueno, supongo que alguien no está en una carrera científica por el dinero, sino por la pasión, y entonces a veces eso compensa un poco. Pero luego también depende de cómo te lo montes. O sea, encontrar plaza en una institución de investigación es muy difícil. Si lo consigues, pues bueno, por lo menos podrás tener una vida estable. Encontrar un trabajo como comunicador también es difícil a priori, pero tienes muchísimas más opciones y posibilidades, ¿no?
porque puedes hacer comunicación en radio, en televisión, puedes tener tus redes sociales, puedes trabajar en una institución de investigación haciendo la comunicación, puedes tener una agencia de comunicación y hacer productos, ¿no? Para instituciones o para industria. Entonces, yo creo que aquí lo que es crucial es o volverte muy, muy bueno en un formato específico, que puede ser hacer videos, ¿no? Y entonces darle por ahí, volverte muy experto y muy bueno, y entonces ser una persona que busquen para hacer videos de ciencia, por ejemplo, o saber un poco de muchas cosas, ¿no? Porque también en algunos perfiles lo que se busca es que sepas, por ejemplo, llevar las redes sociales, pero también hacer algunos cursos o también... Entonces, no es imposible. Lo que preguntaste es rentable, pero eh, quiero decir, no te vas a hacer rico, a no ser que te hagas súper conocido, ¿no? Neil deGrasse, pues seguramente sí que tiene mucho dinero, pero bueno, no, tampoco tenemos que ser todos súper famosos y conocidos, ¿no? Sí, claro, creo que esa pregunta, digo, no sé cómo se viva en España, pero al menos acá en México hay una preocupación un tanto general, porque pues cada vez hay más doctores, pero las plazas no se amplían, ¿no? El número de plazas es muy limitado para la cantidad de doctores que están saliendo y creo que es una preocupación general, ¿no? O sea, oh, ya voy a terminar el doctorado y luego qué voy a hacer. Sí, y de hecho en México tienen suerte porque hasta ahora no era tan difícil. Ahora está empezando a haber un problema que en el resto del mundo ya hay desde hace mucho tiempo. O sea, en Europa y Estados Unidos el problema de las plazas ya llevan, por eso hay españoles por todo el mundo, ¿no? Por ejemplo. Eh, sí, o sea, la parte mala es esa. En realidad creo que es como alrededor de un 5% de la gente que hace un doctorado terminará trabajando en la academia con una plaza. Pero la parte buena es que con un doctorado has aprendido un montón de cosas muy útiles, que si estás abierto a dedicarte a otra cosa que no sea la academia, tienes muchas opciones. Y de hecho, bueno, si alguien quiere más información, todo eso me puede escribir un correo, pero hay muchas alternativas fuera de la academia, ¿no? La comunicación de la ciencia es una de ellas, pero puedes estar en una industria, puedes estar en un banco, puedes hacer diplomacia científica, ¿no? Que también ahora es algo que está muy en auge. En fin, no es fácil tampoco, pero es una puerta que se abre, porque cuando uno entra a estudiar una carrera científica piensa que lo único que puede hacer es dar clases o investigar, y la realidad es que no. En realidad puedes hacer muchas cosas. Eso es importante, ¿no? Que vemos que aparentemente se nos están cerrando puertas, pero en realidad se están abriendo otras oportunidades y creo que ahí es donde radica la importancia de cómo, pues qué tan creativos podemos ser, ¿no? Para encontrar soluciones y salir adelante en esta carrera de la investigación. Exacto. Bien, en los registros también te preguntan cómo puedes ingresar al campo de la investigación. Okay. Ingresar, ahora Ah, puse para ponérselo. Bueno, normalmente, si quieres hacer investigación, normalmente estudias una carrera científica que será física, biología, matemáticas, no sé, el área que te interese. Y después de eso, necesariamente tienes que hacer una maestría o un doctorado, dependiendo en el país que residas, ¿no? En algunos es el doctorado directo. Y después de eso comienza una carrera de hacer un postdoc y otro postdoc y otro postdoc, hasta que o te cansas o tienes suerte y consigues una plaza, ¿no? En alguna institución y ya te dedicas a investigar toda tu vida. Pero digamos, sin una maestría y un doctorado es difícil, porque eso también me lo han preguntado, ¿no? sí, sí, sí. Tú me avisas cuando les puedo poner que a lo mejor algunos ya lo habrán visto, ¿no? Nada Sí, más son unos segundos. sí, sí, sí. ¿Sí? A Sí, ver, creo que ahora sí lo van a oír. Lo que pasa es que no puedo quitar. ¿Sí lo ven? ¿Se ve la pantalla bien o no? se ve bien, nada más no tiene, bueno, no ha iniciado la reproducción y no se escucha. Ah, no, vale, ahora lo pongo. Es este, ¿no? El de Eduardo Sáenz. Ese es lo ves. Sí. Ah, El 29 de mayo de 1832
Évariste Galois sabía que era la última noche de su vida. Aquel muchacho revolucionario, vehemente y algo alocado, sabía que al día siguiente moriría a los 20 años de edad. Había quedado citado con un capitán de la guardia en duelo y sabía que no tenía ninguna oportunidad. Así que Évariste Galois pasó la última noche de su vida escribiendo. Y ya. Pero no les deja con toda la... ¿De qué escribió? ¿Por qué? ¿No? Entonces, un poco es como, claro, esto no lo haces a la primera y seguramente tiene horas y horas de dar vueltas y dar vueltas. Al final, bueno, él es un matemático, ¿no? Español que presenta un programa que se llama Orbitalaica de divulgación y habla de Galois y empieza a hablar de cosas matemáticas después, ¿no? Pero ya te enganchó, ¿no? Con una historia, con... Entonces, esto es lo que tienen que hacer con sus videos, quizás, ¿no? Bueno, Empezar no a esto, correr pero... ese interés, ¿no? O sea, esa hambre de enterarte de Ujú. que van a platicar. Claro, es hacer que el público quiera escuchar lo que vas a estar contando a continuación y eso lograrlo en cada segundo, en cada minuto, ¿no? Sí, sí, claro. Pues bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir. Yo Pau. no llegué a casa, pero aquí estoy. He seguido la transmisión. Muchas gracias, Gloria. Me encantó tu charla. Me encanta esta de comunicarnos lo importante que es la divulgación y la difusión de la ciencia. Y esta última parte que comentaron de las posibilidades distintas a la investigación para que la gente que tiene una maestría o un doctorado pueda dedicarse, más allá de intentar conseguir una plaza, que sabemos que no todos lo vamos a conseguir. Y me gustaría remarcar en este momento la importancia de aprender a comunicar tus ideas con gente que está fuera de la academia, que hacernos más fácil la vida si no tenemos una plaza dependerá de qué tan buenos somos comunicando nuestras ideas. Y tomando esto que nos das, creo que es fundamental para poder aprender a hacerlo. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación. Yo quería matizar, no solo se trata de que si no tengo una plaza, tengo estas herramientas para hacer otra cosa. Se trata de que a lo mejor tú no quieres una plaza. En mi caso, yo renuncié a una plaza, ¿no? Porque, bueno, por diferentes motivos y uno de ellos es porque en este momento de mi vida me llena más, ¿no? Y me gusta más contar la ciencia que hacerla. Y hay gente que sirve más para contar la ciencia o mostrar la ciencia, ¿no? Que para hacerla. Entonces, porque justo un poco hay que romper esa mentalidad de yo primero voy por la plaza y si ya no soy de los mejores porque no estuve en el momento indicado, en el lugar indicado o porque soy malo, me voy. No, significa que tú estudias una carrera científica porque te enseña sobre todo a resolver problemas. Y esto en la vida es continuo, lo de tener que resolver problemas. Y te enseña a ser rápido y a buscar otro enfoque y otro. Entonces, todas esas técnicas las puedes usar en un montón de facetas y puede ser que en ese transcurso tú descubras que lo que te gusta no es hacer la ciencia, sino otros 1.000 millones de cosas, ¿no? Y lo importante que es quitar este tabú, ¿no? Claro, De esta idea de que nos tenemos que dedicar a la investigación y que si no lo haces, eres un fracaso fracasado. en la investigación, ¿no? Pero hay Claro. 1000 caminos y el chiste es quitarse ese tabú y cambiar el chip para ver todo lo que hay. Ujú. Así es. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues al contrario, muchas gracias a ti, Gloria, por compartirnos todo lo que has recorrido en este camino. La verdad es que son herramientas pues que no nos enseñan en ningún plan de estudios y es importante tener en mente, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas, que hay muchas herramientas
que podemos hacer uso, y ya como tú decías, no necesariamente, perdón, no necesariamente porque haya o no haya una plaza, sino porque simplemente son diferentes alternativas que cada quien pues se irá perfilando hacia el lugar en el que debe estar, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por tu plática. Mucho gusto también. De nada, encantada. Bueno, pues, pues gracias a todos los que estuvieron presentes. Seguimos en contacto. Si siguen surgiendo dudas con respecto al evento, cuéntame tu tesis, pues estamos aquí para servirles, para atenderlos y pues seguiremos en contacto. Y Gloria, pues ya te iremos contando cómo nos va con este Voy a evento. estar al pendiente de los videos. Gracias. También, Gloria, para quien, digo, estuvo increíble la charla y para quien igual que a mí le encantó, Gloria va a estar también en la inauguración del evento, entonces, para que no se pierdan su charla de ese día. Muchísimas gracias, Gloria, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias. Nos vemos pronto entonces. Claro que sí. Hasta luego y gracias. Gracias. Bye, bye. Listo, ya se cortó la transmisión. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Perdón, no llegué. Me quedé, el tráfico estaba fatal.